Bien, en la clase de hoy vamos a ver un tema relacionado con el cono y es precisamente qué cortes nos van a generar elementos circulares característicos en la geometría, tales como son el círculo, la elipse, la hipérbola y la parábola. Entonces precisamente estos elementos vamos a ver cómo se obtienen en un cono. Dibujado nuestro cono espacial, nosotros vamos a checar el plano vertical que tiene dibujados 4 cortes. Uno que es paralelo a la base, dos que es aleatorio pero sin tocar la base, o sea, cruzando de perímetro a perímetro sin llegar a tocar la base. 3 es paralelo al perímetro. Este corte, al ser paralelo, ya toca lo que viene siendo la base. Y por último, un corte perpendicular a la base. Estos 4 cortes vamos a ver cómo nos van a generar los elementos geométricos antes mencionados. Primeramente vamos a crecer, como quien dice, nuestro plano horizontal, que nos genera precisamente un círculo. Vamos a ver otro de nuestros planos, otro de nuestros cortes, que es el que nos va a generar la elipse. El siguiente corte nos va a generar la parábola y por último el último corte nos va a generar la hipérbola. Entonces vamos una vez cortados los elementos, vamos a analizarlos en su forma. Si eliminamos los cortes, vamos a ver pues, los elementos obtenidos. Nos faltó dibujar por último este, que es el perpendicular a la base, y así nos genera pues nuestros elementos. Podemos ver muy claro que en este elemento se dibuja una circunferencia. En este tenemos marcada la elipse. Claro que todo es en su forma perpendicular a la vista, o sea en verdadera magnitud. Este tenemos dibujada la parábola y por último en este caso tenemos la hipérbola. Bien, como nosotros en este caso vamos a trabajar también segmentado nuestro volumen, quedando de la siguiente manera. Bien, así quedaría pues el cono que vamos a trabajar, que bueno, más que cono es una pirámide dodecagonal. Igual las figuras pues ahora ya están simplificadas. Si observamos lo que viene siendo la abstracción de la hipérbola, pues ahora está dado solo por 4 líneas. La hipérbola ya nos va a generar 8 líneas, la elipse las 12, al igual que la circunferencia. Pues así vamos a ver nuestra proyección horizontal y nuestra proyección vertical. Bien, vamos a trabajar pues la montea y posteriormente el desarrollo. Bien, comenzamos trazando un eje que es una recta en posición vertical, y sobre este eje nosotros vamos a trazar en el plano horizontal una circunferencia con un diámetro definido, para posteriormente trazar una línea horizontal y posteriormente subirla al plano vertical, en donde nosotros decidiremos la altura de su base. Y de igual manera vamos a decidir qué altura le vamos a dar al vértice superior. En este caso lo voy a dibujar de esta parte a esta. Este sería pues el trazo generador
del cono vamos a subdividirlo en la cantidad de generatrices que tenemos, que van a ser 12, y vamos a dibujar las propias tanto en plano horizontal como en plano vertical. Dibujadas en el plano horizontal, procedemos a dibujar sus proyectantes a la base para dibujar las consecutivas hacia el vértice. Trazados los elementos, vamos a proceder a darle nomenclatura, como siempre lo hemos hecho, numerando desde el 1 hasta el 12 los gajos correspondientes. Al eje le vamos a nombrar VX, vértice X, tanto plano vertical como plano horizontal, mientras que a lo que viene siendo los gajos empecé a numerarlos del 1 consecutivos hasta el 12, y lo propio vamos a hacer en el plano vertical, quedando de esta manera. Vamos a proceder a dibujar, vamos a darle de una vez calidad al perímetro con línea continua marcada, mientras que en las generatrices las vamos a dejar tenues. Procedemos a dibujar los cortes, como habíamos mencionado anteriormente. Uno de nuestros cortes va a ser paralelo a la base, o lo que es el equivalente a la línea de tierra. El siguiente sería indistinto, pero que toque ambas rectas perimetrales. ¿Sí? En este caso lo voy a dejar ahí. La siguiente sería cortando paralelo a la línea perimetral, marcando de esta manera. Y por último vamos a marcar el vertical, que viene correspondiendo a una recta perpendicular a la base, de tal forma que aquí tenemos pues ya marcados. Paralelo nos va a generar la elipse, inclinado tocando ambos perímetros nos va a generar la elipse, paralelo al perímetro tocando la base nos va a generar la parábola, y perpendicular a la tapa nos va a generar la hipérbola. Entonces vamos a dibujar los propios ahora en el plano horizontal. Para eso nos valimos de las 12 generatrices que tenemos. Vamos a proyectar primero nuestro corte horizontal. Ese, lógicamente, al dibujar un círculo pues basta con bajar una de nuestros proyectantes al ecuador y dibujar la circunferencia. Tomo la línea del perímetro y proyecto perpendicular hasta mi recta marcada con el 1,7, y ahí dibujo mi circunferencia. Entonces ese va a ser mi primer elemento generado por un corte, que sería la circunferencia. Vamos a trabajar ahora el otro, es donde cruce con las generatrices, hay que proyectarlo para encontrarlo en el plano horizontal. La primera línea estaría del 1 hasta el perímetro. La siguiente sería la que cruza con 12 y con 2, por lo tanto vamos a proyectarla y vamos a encontrar sus cruces respectivos en 2 y en 12. La siguiente línea es esta que cruza en 11 y 3, entonces la vamos a proyectar también hasta 11 y hasta 3, encontrando corte y corte. El siguiente ya es un caso más específico, en donde está en una recta de perfil el contenido, entonces así directo no podemos bajarlo, por lo cual tenemos que auxiliarnos del trazo, en este caso de giro. Yo voy a tomar esta recta, la voy a proyectar hasta mi verdadera magnitud, la voy a bajar hasta su respectiva, y de ahí voy a girar la recta hasta donde corresponde. En este caso correspondería
en ambas, tanto en 10 como en 4, obteniendo aquí los puntos respectivos. Espero este procedimiento haya quedado claro. Es el método de giro invertido, ¿sí? Este es el punto que buscamos, que está sobre 10 y 4. Lo proyecto hasta mi perímetro, que es la verdadera magnitud. Lo refiero, choca en mi perímetro, que es V1, y ahí lo regreso hasta donde lo andábamos buscando, hasta 4 y hasta 10. Proseguimos con 9 y 5. Encontrando los cruces en 5 y en 9. La siguiente sería en 8 y 6. Proyecto y encuentro mis cruces en 8 y en 6. El último está sobre el perímetro 7. Lo bajamos hasta el respectivo. Entonces ya tenemos los puntos que nos generan la elipse vista en planta. Estos los vamos a unir con una línea curva y con ello conseguimos pues el trazo en plano horizontal de nuestra elipse. Ya llevamos dos objetos, el círculo y ahora la elipse. Vamos por el siguiente, que sería la parábola. ¿Sí? Vamos a trabajarla de la misma manera, proyectar cada uno de los puntos de acuerdo al lugar donde se encuentren. Voy a comenzar con los que se encuentran en la base. Este punto son dos, uno adelante y otro atrás, que están sobre la base. Entonces voy a proyectarlos precisamente hasta donde me cruce con la base, encontrando los puntos en la misma. ¿Sí? El siguiente punto está en una recta de perfil, por lo tanto vamos a hacer el mismo procedimiento, lanzando hasta el perímetro. Proyectando hasta el mismo en el plano horizontal y girando de regreso esos dos puntos hasta 10 y 4, que es donde los tenemos marcados. Entonces ahí tenemos ya los otros dos puntos. El siguiente que vamos a marcar sería sobre 9 y 5, entonces proyectamos esta intersección hasta 9 y 5, 5 y 9. Proseguimos con 8 y 6. 8 y 6. Y por último, igual vamos a hacerlo con 7. Entonces aquí ya tenemos los puntos que nos van a generar la parábola. Vista en planta. Por último, la hipérbola, pues bueno, es un corte vertical totalmente, una recta, un plano de perfil. Entonces nuestro corte va a quedar aquí, marcado directamente en este punto, en este, en este, en este y en este. Hay dos puntos en la base, este y este punto, esos están marcados en la base. De esta manera terminamos pues de dibujar los cortes en el plano horizontal también. ¿Sí? Ahora vamos a hacer propiamente el desarrollo. Para hacer el desarrollo pues basta con proyectar también todos estos cortes al perímetro que está en verdadera magnitud y así pasarlos al mismo. Recuerden ustedes que para dibujar un corte tenemos esta y esta línea que son frontales. Sería la 7B y la V1. Sería nuestra verdadera magnitud para comenzar con el trazo de nuestro cono. Vamos a tener pues V en esta parte y vamos a darle su amplitud hasta 1, tomando nuestra verdadera magnitud de V a 1, la colocamos aquí y delimitamos esta recta, de tal forma que aquí ya tendríamos 1.
Vamos a dibujar el arco que conlleva dentro del cono, y como sabemos este es el perímetro de la base, debemos de multiplicar 12 veces una distancia que tenemos aquí, tomándola de 1 a 2, es idéntica en todas las demás, por lo tanto vamos a multiplicarla 12 veces. Posteriormente vamos a delimitar ese arco y dibujar las generatrices y su nomenclatura apropiada. Bien, tenemos aquí pues dibujado ya lo que viene siendo el desarrollo del cono con sus 12 generatrices. Hay que recordar que la última pues es cierra con 1. Dibujamos también lo que viene siendo la tapa, que no es otra cosa más que la copia exacta de esta circunferencia. Pueden prolongar en este caso cualquiera de nuestras generatrices para marcar ahí la tapa. La nomenclatura lógicamente debe corresponder en sus 12 divisiones con las que tenemos aquí, ¿sí? En ese mismo sentido. Entonces aquí tendremos el desarrollo del cono. Viene lo interesante, que es dibujar los cortes en el mismo cono y también en la tapa. Vamos a comenzar con la de la circunferencia, que es el más sencillo. Ahí simplemente vamos a tomar la recta que está en verdadera magnitud desde aquí hasta aquí y la vamos a colocar aquí. Con esto ya dibujamos el corte de la circunferencia. El siguiente es manejar los puntos de acuerdo a su generatriz y lo que está en verdadera magnitud. Por ejemplo, este punto, que es el inferior de nuestra elipse, ya está en verdadera magnitud, está colocado en el perímetro, entonces ya está en verdadera magnitud. Ese ya lo puedo tomar yo y dibujar y marcarlo. Ese está sobre la generatriz 1, lo vamos a poner en 1 en ambos lados. Posteriormente vamos a marcar el que está en 12 y 2. Ese punto que está en 12 y 2 es precisamente este que nos lleva hasta aquí. Yo saco mi verdadera magnitud proyectando paralelo a la línea de tierra, y ese sería mi nuevo punto para trazar sobre 12 y 2. Entonces voy a colocarlo aquí y voy a ponerlo sobre 2 y sobre 12. Vamos a hacer lo propio con el siguiente, que estaría en 11 y en 3. Es esta línea la que me lleva a 11 y 3, por lo tanto la paso paralela a mi línea de tierra y sería ahora la verdadera magnitud que debo de colocar en 11 y en 3. 11 y 3. Vamos a hacerlo ahora con 10 y 4. Aquí ya está marcada con esta línea auxiliar, entonces ya tomo esa medida y la vamos a poner en 10 y en 4. 10 y 4. Seguimos ahora con 9 y 5. Entonces seguimos la línea que nos lleva hasta 9 y 5. Y sería esta. La puedo pasar hacia este lado o la puedo pasar hacia este lado. A fin de cuentas debe darnos exactamente la misma distancia. Entonces tomo mi medida aquí y la colocamos
aquí obteniendo los siguientes dos puntos. Pasamos el siguiente y trazamos el respectivo punto aquí y aquí. Y el último que tenemos, pues ese ya está también sobre una verdadera magnitud, entonces ya lo tomamos directamente aquí y lo colocamos en este punto, de tal forma que acabamos de pasar ya el corte número 2, que es el de nuestra elipse. Vamos a dibujar la misma uniendo, como es parte de un desarrollo, ya con líneas rectas. También el corte en el círculo pues serían líneas rectas, ¿no? Hay que recordar que estamos trabajando sobre una pirámide dodecagonal. Muy bien, tenemos ahí pues ya marcados dos cortes. Vamos a trabajar el tercero de similar manera. En este caso voy a proyectar las verdaderas magnitudes hacia este lado, ya que hacia el otro lado pues tenemos un poquito empalmados ya los elementos. Entonces nada más es identificar nuevamente cuáles puntos están sobre generatrices. Hay que recordar que este es uno, ahí está el punto referido, esta es otra, aquí está el punto referido, esta es otra, ahí está la verdadera magnitud, y esto está sobre la tapa y en la tapa está en verdadera magnitud. Entonces vamos a trabajar tomando primero del vértice hasta este punto, que es el primero que tenemos sobre el siguiente corte, y colocándolo sobre 7. Aquí estaría y 7 estaría aquí. Ese sería nuestro primer punto del siguiente corte. El siguiente sería este, se colocaría sobre 8 y 6, esta medida, sobre 8 y sobre 6, 6 y 8, pues tenemos aquí. El siguiente lo tenemos sobre 9 y 5. Entonces vamos a colocar el mismo arco de circunferencia y trazar sobre 9 y 5. Este punto se viene de 10 y 4, lo vamos a marcar en 10 y 4. Pues tenemos aquí 4 y tenemos 10. Y por último vamos a trabajar los elementos que están en la base. Y si ustedes observan, tenemos este punto en verdadera magnitud al igual que este. ¿Por qué? Pues porque están sobre la tapa y la tapa es verdadera magnitud. Entonces vamos a ver la distancia que hay de 4 a 3, es la que vamos a tomar nosotros, y la vamos a colocar de 4 hacia 3 de esta manera, encontrando aquí esa intersección. Del otro lado voy a tomar la medida de 10 hasta mi corte, es de 10 hacia 11, entonces vamos a colocarla de 10 hasta 11, encontrando aquí la intersección. Entonces ya la unión también en línea recta de estos puntos es nuestra siguiente figura, que es la parábola.
ya llevamos 3, nada más nos falta ahora la hipérbola. La hipérbola también tiene sus puntos aquí. Y nada más. Este está en la base, este está en generatriz y este ya lo tenemos en verdadera magnitud. Por lo tanto, voy a comenzar trazando sobre 7 también este punto, ¿sí? Y lo vamos a colocar igual sobre 7, encontrando el primer punto. El siguiente, que es este, está sobre 8 y 6, entonces vamos a tomarlo aquí y lo vamos a colocar sobre 8 y sobre 6. Y por último vamos a hacer lo mismo, checando que ya no alcanza a cortar otra generatriz. Vamos a tomar las medidas en la base para encontrar estos puntos, y yo puedo tomar la medida más corta siempre, de 9 hacia el corte en dirección a 8, de 9 en dirección a 8. Ahí estaría mi intersección. Y del otro lado tomaría la medida de 5 hacia el corte en dirección a 6. Entonces voy a colocar de 5 hacia el corte en dirección a 6. Aquí tendré yo mi punto de intersección. Entonces ya tenemos ahora sí para unir igual y generar nuestra abstracción de hipérbola. De esta manera terminamos de trazar en el desarrollo nuestras 4 cortes. Falta dibujar en la tapa este corte que atraviesa de lado a lado, tal como lo podemos ver aquí. ¿Sí? Este elemento necesita un corte en la tapa y este otro elemento pues necesita otro. Por lo tanto hay que encontrar esos dos cortes que están dados precisamente por esta línea y por esta línea. Entonces es exactamente lo mismo, la misma medida que puse yo de 9 hacia el corte es la que voy a poner yo aquí, y voy a encontrar en esta parte mi corte. Del otro lado estaría de 5 hacia el corte, tomo mi medida y la coloco ahí y dibujamos aquí. Entonces esta línea se va a dibujar aquí así. Esa sería ya pues la línea de corte de la hipérbola. La línea de corte de la parábola la vamos a dibujar igual, de 10 hacia 11. Tomo la medida aquí y la voy a colocar aquí, sería hacia 11. El otro lado va a ser de 4 hacia 3 y la vamos a colocar acá, obteniendo la línea de corte siguiente. Entonces ahora sí ya tenemos completo el desarrollo. ¿Sí? Tenemos los cortes, tenemos todo marcado. ¿Qué nos falta? Pues obtener las verdaderas magnitudes de nuestras tapas. Esta ya está en verdadera magnitud, por lo tanto esta tapa yo la puedo colocar aquí. Ahora vamos a sacar 1, 2, 3 tapas, recomendable por cambio de plano o por giro, por el método que ustedes decidan. Voy a trabajar mis primeras 2 tapas paralelas con cortes, ¿sí? Aquí sería una línea de tierra paralela a este corte y la otra sería como un cambio plano lateral paralelo a este. Este lo voy a trabajar por giro, entonces vamos a hacer primero el cambio de plano para la tapa de la elipse. Vamos a proyectar cada uno de nuestros puntos. Recuerden ustedes que es del corte.
Esta línea de tierra, si ustedes desean, la pueden sacar del ejercicio. Recuerden que la distancia es totalmente libre. Las medidas las vamos a hacer del plano horizontal anterior. Entonces yo voy a tomar la primera medida de este punto de esta generatriz, que sería la intersección con 1. Tomamos la medida de la línea de tierra hasta 1 y la colocamos aquí. Está un poquito largo el tirón por la separación que tenemos del objeto con respecto al plano vertical. En la siguiente medida, que estaría de 12 y 2, voy a tomarlas también de 12 y 2. Sería aquí de 12 y la colocamos aquí. La de 2 lo hacemos de la misma manera, tomando la medida de la línea de tierra hasta la intersección en 2 y la colocamos aquí. Y así sucesivamente hacemos nuestro cambio de plano con cada uno de los puntos de nuestra elipse. Terminado nuestro cambio de plano, pues damos la nomenclatura correspondiente y unimos con líneas rectas. Recuerden ustedes que es muy importante la nomenclatura, sobre todo en el armado de la maqueta, para no tener equivocaciones. Entonces aquí quedaría ya conformada lo que viene siendo la tapa de la elipse. Por favor, no se van a confundir a la hora de poner la nomenclatura. Recuerden ustedes que los números más grandes son los que están más pegados a la línea de tierra y los más pequeños son los que están más alejados de la línea de tierra. Bien, proseguimos ahora a dibujar el cambio de plano de la hipérbola, igual proyectando los puntos que tenemos en las intersecciones dadas. En este caso nada más tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos marcados. Vamos a hacer el respectivo cambio de plano tomando nuestras medidas del plano anterior. Entonces vamos a proyectar primero la longitud que está sobre 7. Tomamos nuestra medida de la intersección a la línea de tierra y la colocamos sobre 7. Hacemos lo propio ahora con la intersección en 8 y 6. Tomamos nuestra medida de la intersección a la línea de tierra y la colocamos en esta parte. Tomamos ahora la medida de la intersección hasta la línea de tierra y la colocamos sobre la proyectante. Y por último vamos a hacerlo con las medidas que se encuentran en la tapa. Tomo mi medida de la línea de corte de la tapa hasta la línea de tierra y la colocamos en su correspondiente. Tomamos la medida de la línea de tierra hasta el otro extremo de la tapa y lo colocamos sobre la correspondiente. De tal forma que aquí tenemos ya proyectados nuestros 5 puntos únicos que tenemos aquí: 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Hay que darle su nomenclatura y unirlos con línea recta. Bien, hay que checar que aquí el 5 y el 9 no son realmente las generatrices 5 y 9, más sin embargo les puse esa nomenclatura porque están cercas del 5 y del 9. De otra manera pues pueden ustedes darles una nomenclatura auxiliar en ambas, ¿no? Aquí está más cerca del 9, por eso le puse el 9, y más cerca del 5, por eso tiene 5. Bien, vamos a dibujar ahora el último corte que tenemos pendiente, que sería
El de la parábola dijimos que se lo íbamos a hacer por el método de giro, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a tomar como punto de pivote el origen de los cortes para girar hasta esta paralela a la línea de tierra, y voy a girar ahí desde aquí cada uno de nuestros puntos que se encuentran de este corte sobre las mismas. Sobre cada una de las generatrices existe un punto que es el que estoy girando. Y por último giro los puntos que están en la base. Entonces ahí tenemos ya los giros de cada punto. Es conveniente que le pongamos su nomenclatura respectiva de acuerdo a la generatriz sobre la que están. En este caso ya coloqué la nomenclatura correspondiente sobre 9 y 5, sobre 10 y 4, y en la tapa sí le di una nomenclatura diferente, le puse A y B. ¿Sí? Ese A y B yo voy a decidir quién quiero que sea A en el plano horizontal y B. Esto porque ya estoy utilizando las generatrices y como va a ser un corte no quiero confusiones. Una vez girados proyectamos ya cada uno de los puntos hacia sus respectivas. ¿Sí? Voy a proyectar primero A y B indefinidamente y voy a cruzarlos con una paralela a la línea de tierra, encontrando ahí nuestros puntos A y B. La siguiente puede ser 10 y 4, proyecto indefinidamente y la unimos precisamente con 4. Recuerden ustedes, no vayan a confundirse, es con la intersección de 4 y con la intersección de 10. Seguiría 9 y 5 indefinidamente hasta donde cruce con la intersección de 5 y de 9. Seguiría 8 y 6. Y unimos con sus respectivas horizontales de 8 y de 6. Y terminaremos con la proyección de 7, que queda también en este mismo línea proyectada. Entonces aquí ya tenemos todos nuestros puntos para unir con líneas rectas nuestra verdadera magnitud del último elemento que teníamos. Recuerden ustedes que la tapa en el plano horizontal de la circunferencia nos sirve también ya como parte del desarrollo, por lo tanto este ya estaría en verdadera magnitud, hace sus 12 divisiones y le dan calidad segmentada. Y con esto terminamos la lámina del día, básicamente marcando el perímetro, la visibilidad y los cortes, manejándolos en calidad media. Las generatrices las vamos a dejar calidad tenues y los resultados de las verdaderas magnitudes serían perimetrales en calidad marcada. Nada más resta unir de manera segmentada también todo el perímetro de nuestro cono. Y la tapa del cono. Ahora sí terminamos el ejercicio. Una maqueta
muy padre que se arma en el momento que nosotros unimos y desplegamos cada uno de estos elementos. Nos vemos en clase y suerte.